tiempos que expone y con solvencia intelectual y fundamentación experimental. Abordará el tema reencarnación, utopía o realidad. Vamos a escucharlo y espero que a todos nos satisfaga su intervención estelar. Señoras, señores, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra presencia. Es la segunda vez que estamos en esta ciudad de España, país al que visitamos en esta oportunidad por 9ª vez. Nuestras raíces son españolas, como casi todos los argentinos que estamos divididos entre españoles e italianos. Pero sentimos un gran respeto por lo que consideramos la madre patria, que no solamente nos dio la lengua, la cultura, los aspectos religiosos, sino también nos dio el ejemplo de hidalguía que trascendió la historia universal. Y encontrarnos esta tarde aquí nos produce una emoción muy grande, porque cuando aquí estuvimos por primera vez el año pasado, sentíamos la expectativa que representa el encuentro primero. Hoy ya nos sentimos un poco menos preocupados y esperamos que aquello que venimos a traerles, que no es nada más que pautas para el conocimiento o para meditar, de ninguna manera tiene la pretensión de ser una enseñanza que queremos dar a nadie. No tenemos la capacidad para ello, ni siquiera el derecho de hacerlo. Solamente queremos dar pautas en una temática tan difícil como es la idea de la reencarnación. Corría el año 1871 y el viento helado demostraba que muy pronto habrían de llegar las primeras nieves. Quien paseaba por la avenida Ekaterina de San Petersburgo, le llamaría la atención ver una mansión extraordinaria, prácticamente abandonada, con todos sus herrajes cerrados y los grandes ventanales tapiados, pareciendo que era un gran sepulcro abandonado. La calle cubierta de tilos y de álamos daba una sensación de tristeza, puesto que los brazos tendidos hacia lo alto de los árboles ya no tenían hojas y el pastizal cubría la mayor parte del jardín. El abandono estaba protegido. No eran pocos los que recordaban, mirando la notable mansión, las horas de felicidad que ahí habían vivido, las grandes fiestas, los grandes saraos. A fin de cuentas, mientras vivió la condesa Dolgorukov, aquello había tenido un gran esplendor. El conde Dolgorukov, su hijo, era víctima de unas fiebres que había adquirido en la guerra de Crimea y que lo condenaron a una parálisis total. Vivía prácticamente al margen de la vida social, él que había tenido una vida tan activa, tan brillante. Finalmente era un noble de la guardia del zar Nicolás II y por lo tanto tenía una posición loable. No era del pueblo, era de la nobleza. Era un hombre importante, de armas, se había lucido en la guerra, pero mucho más se había lucido en los salones espléndidos de los palacios, tanto en el palacio del zar como en otros palacios a que eran invitados a las grandes fiestas. Era la época en que la sociedad de la alcurnia, la sociedad de la nobleza, gastaba sus horas y sus días en fiestas. Finalmente era todo una frivolidad notable. Pero encontramos al conde Dmitri
sentado frente al fuego que los grandes troncos iban siendo consumidos, meditando en una rebeldía profunda sobre su estado físico. No había aceptado de manera alguna la parálisis. Él se preguntaba dónde estaría Dios, porque que eso le pasara a un mujer que era un servicio, era un personal de servicio, era lógico, pero a él, que era un noble, que era un elegido, ¿por qué habría de sufrir las consecuencias de ello? Finalmente, todos los nobles eran hijos de Dios, el resto no. Por lo tanto, ¿dónde estaba Dios? Los popes que le visitaron en su momento trataron de hacerle comprender que finalmente también los nobles se enferman. Pero eso no precisaba de la religión para entenderlo. Ya el médico se lo había dicho. ¿Qué importancia tenía? Que lo bendijeran o no. Él estaba paralítico y no aceptaba. Era rebeldía que se manifestaba en cada uno de sus días y de sus noches. Y vivía totalmente aislado. Por eso había mandado cerrar el palacio de San Petersburgo. Por eso vivía en la gran edad que tenía en Kiev y estaba apenas acompañado por los más íntimos trabajadores que tenía. Entre ellos se encontraba Melania. Era una joven, en el momento en que nos referimos, ya no era tan joven, era una muchacha de 30 años, pero había sido criada con mucho amor por la condesa madre del conde Dmitri, porque le había dado toda la cultura que era posible recibir las mujeres en ese momento, y tenía la finez que decían los franceses, tenían los hombres y las mujeres de la nobleza. Si bien ella no era noble, pero estaba preparada para dirigir la casa. Y al morir la condesa, ella se hizo cargo de todo y cuidaba con un celo determinado, ocultando el sentimiento profundo que sentía por el conde Dmitri, que jamás se hubiera atrevido a denunciarlo, porque, por supuesto, la distancia que había entre él y ella era mucha. La tarde de nuestro encuentro, ella sentaba a un costado, como siempre, bordando, y siempre a la expectativa de cualquier gesto que él hiciera y que fuera necesario atenderle. Él era brusco, era desagradable, jamás tendría un gesto de dulzura para con ella ni para con nadie. Hacía unos momentos que un administrador de su edad venía a rendirle cuentas sobre la venta fracasada de no sé cuántos kilogramos de trigo. Y al fin, en un momento de arranque de los que eran tan comunes en él, gritó contra el administrador, diciéndole que al fin de cuentas él no estaba ahí para perder el dinero y que la equivocación, tal vez, aunque él sabía que había sido del propio conde, la equivocación tenía que echarse las culpas al administrador. Joseph, como todos los que le servían, bajó la cabeza. Y el conde seguía hablando, cuando se oyó una voz que dijo: ¡qué barbaridad! Gritar a mi padre así. Mi hermano no lo hace y está tan enfermo como él. Todos se volvieron. Melania se puso pálida y corrió a tratar de ocultar a un niño de 10 años que había pronunciado esas palabras. El conde Dmitri, haciendo un esfuerzo, se volvió para mirar dónde había venido la voz y pregunta: ¿quién es? Melania, tratando de ocultar con sus amplias faldas y los cortinados al pequeño, le dijo: es mi primo, el hijo del administrador. Soy él, soy yo, soy Peter. Cosa de los niños ingenuos. Se mostraba de tal manera. Ven aquí, le dijo él. Y allí fue con un desenfado como tienen las criaturas, que no saben de nobleza ni de posición social, que no les interesan ese tipo de cosas. Y le dijo: ven aquí, que esto que has dicho, que mi hermano está tan enfermo como usted, nunca maltrató a mi padre, ni se queja.
El conde miró a Joseph, el administrador, y le dijo: ¿tú tienes un hijo enfermo? Sí, Marine. ¿Cómo nunca me lo has dicho? Marine, son cosas de la familia. El conde está demasiado preocupado con su salud, no le puedo traer mis preocupaciones. ¿Qué es lo que tiene? Ah, Marine. Y el niño le dice: está duro como usted, no se puede mover, pero no se queja. Esa es la diferencia. Y tu hijo está paralítico y no se queja. Marine, no escuche al niño. No, señor, no se queja. Y el niño seguía y seguía. Era una fuerza interior que tenía esa criatura que no había quien hiciera callar. Y entonces le dice: prepara el carruaje, voy a ir a ver a tu hijo. Porque no puedo entender. Me dice que tiene ¿cuántos años? 20 años y no se queja. No puede ser. Y está paralítico, no puede ser. Quiero conocerlo. Prepararon el carruaje. 2 mujeres lo levantaron, envuelto en las pieles de sibelina, lo llevaron hasta la troika y aparecieron allá en la casa del administrador. Abrieron la puerta, lo llevaron y lo pusieron frente a una cama que estaba casi pegada al fuego. Y ahí había un joven rubio, de ojos azules, un rostro angelical. Nadie diría que tenía 20 años, parecería que tenía 15, pero no obstante tenía la marca del sufrimiento en el rostro. El muchacho, que ya se había anticipado a la entrada de todos, le dice: Alexis, saluda al Marine. Y él le dijo: Señor, sin poder mover más que la cabeza, Señor, ¿cómo vinisteis a verme? Dime lo que voy a preguntarte. ¿Te duele el cuerpo? Sí, me duele. ¿Puedes moverte? En absoluto. ¿Te rebelas contra Dios? Marine, ¿cómo voy a rebelarme contra el Padrecito de los cielos? No puedo, Marine. ¿Cómo no puedes? No tengo motivo. ¿Cómo no tienes motivo? Estás tirado en un camastro y no te quejas. No, Marine, porque si Dios me manda esto, Dios sabrá por qué. ¿De qué me puedo quejar? Tengo abrigo que me da el fuego, tengo el calor que me dan las mantas, tengo el alimento que me da mi madrecita, tengo el cariño que me dan mis hermanos. ¿De qué me puedo quejar? Si yo me quejara, sería tremendo, porque quien sufre más que yo, que es Sergei Petrov, él sí que sufre, Marine. ¿Y quién es Sergei Petrov? Marine habita en sus tierras. Son tantas sus tierras que usted no las conoce a todas. Habita en sus tierras. Él sí sufre, Marine, pero no creo que tampoco se queje. Miró a los servidores y les dijo: quiero conocer a Sergei Petrov. Y Peter dice: yo lo llevo, yo sé dónde queda. Y ya se montó en el carruaje y fue acompañándolo. Y llegaron allá. Era una isquia, una casucha, una choza, totalmente derruida. El viento entraba por la puerta y salía por las ventanas. No había fuego. Él era un paralítico, ciego, que vivía en el mayor abandono. Cuando alguna de las vecinas, por generosidad, se acordaban de él, iban y le daban alimento, que él, tanteando, encontraba en la mesa junto a la cama. No podía salir de ahí. Y cuando le faltaba con qué arroparse, se ponía pensando que alguna alma generosa había de ayudarle. El conde Dmitri se enfrentó a Sergei Petrov mientras las gallinas caminaban por ahí, y aquello era toda una suciedad tremenda, y le dice: vengo a ver, porque es que tú no te quejas. Quejado. Porque primero le preguntó: ¿quién viene ahí a hacerme la caridad? Soy el dueño de estas tierras.
Señor, ¿cómo tú vienes a verme? Porque sé que estás enfermo. Pero bueno, no tiene importancia. ¿Cómo no tiene importancia? ¿Tú sufres? Sufro. ¿Te quejas? No. ¿Por qué habría de quejarme? Si al fin de cuentas siempre hay alguien que sufre más que nosotros. No puedo entender una cosa de esas. ¿Cómo es posible en ese estado miserable que tú vives? La mugre te rodea, te falta todo, ni siquiera tienes un leño y no te quejas. No puedo quejarme. Soy un hombre de fe, confío en Dios. Pero el pobre viene a visitarte, no. Pero ¿qué importancia tiene? Él tiene quizá tantas preocupaciones que yo me entrego a Dios y confío en Él y Él sabrá por qué. El joven Dimitri no podía entender ese tipo de situaciones que se planteaban y le dijo: muy bien, ¿necesitas algo? No sé lo que es la necesidad. Estoy tan acostumbrado a ella que no hay diferencia. ¿Pero de qué estás hecho, hombre, para que no te quejes? Varine, yo no tengo derecho a quejarme. Quizá quien tenga derecho a quejarse es Nicolás Nikolayev. ¿Y ese quién es? Ah, ese sí que es una alma. Le estalló una caldera y ya no es un hombre, es un trozo de carne, según me informaron. Pero Varine, no tome en cuenta mis palabras. Yo no sé si eso es realidad o no. Me dijeron, yo no puedo ver, no puedo moverme. Ya llegaron los comentarios y está cuidado por una madre borracha, loca. Pero ella, si no es ella, ¿quién le da de comer? Volvió a mirar a los servidores, le dijo: vamos a casa de Nicolás Nikolayev. Miró al administrador y le dijo: deja de dinero. Pero Varine, ¿de qué vale el dinero? Entonces compre lo que necesita, porque ese hombre no puede seguir así. Y se marcharon a la casa de Nicolás Nikolayev. Cuando entró al lugar, si aquello anterior era miserable, esto era peor. La situación era crítica. Cuando él buscó dónde estaba el enfermo, que por antes que eso, la madre salió borracha y dijo: si viene a traer algo, déjelo ahí, yo ya lo recogeré. Y cuando vio que era un carruaje importante, dijo: ah, señor, ¿necesita algo? ¿Se ha perdido, se ha extraviado? Y él le contesta: soy el dueño de estas tierras. Ella se puso a hacer reverencias, que casi se cae, tenía un olor a vodka impresionante. El propio conde se sintió asombrado. ¿Cómo se tenía en pie esa mujer que bebía tanto? Y entonces le dijo: vengo a ver a tu hijo. Mi hijo, ahí está, ¿no lo ve? Y él vio que en un camastro lleno de trapos sucios había un ser deformado. Y la mujer le dijo: ojalá se muriera, no lo soporto más, por causa de él vivo como vivo. A veces quiero ir a trabajar en una casa rica, pero no puedo porque tengo que cuidarla, y le pego para ver si consigo que reaccione. Es un ser que no vive. No tengo con qué compartir nada con él. No me responde, no me escucha, es ciego, es sordo, es mudo, es paralítico, deformado. ¿Qué más? Esto no es vida. Y el conde dijo: ah, alguien se queja. Yo creí que no se quejaba porque él es mudo. No, yo no me quejo. Acepto lo que Dios me manda, pero es necesario que me desahogue porque me veo tan pobre, tan sin fuerza, tan sin recursos y no sé qué hacer. Pero también siempre hay alguien más que sufre mucho más que nosotros. Después de lo que veo, dudo de que alguien pueda sufrir más que tú. Sí, sufre alguien más que yo. ¿Y quién es ese alguien que sufre más que tú?
Alexis Cortot. Alexis Cortot. ¿Y quién es Alexis Cortot? Era un farmacéutico que ahora está... No puedo pronunciar la palabra. Su enfermedad, no puedo decirla. ¡Ay! Si usted supiera, su mujer lo abandonó cuando él se enfermó. La policía lo fue a buscar para que lo cuidara. Y ella no soportó y se ahorcó. Y desde entonces, él está solo. No hay quien tome cuenta de él. O sí, hay un enano, un deformado, pero nadie sabe nada. Más que aquel hombre está con esta enfermedad maldita que no me atrevo. Y la mujer se persignó. Fiel al ritual ortodoxo ruso. El administrador le dijo: Marine, volvamos. Ha caído la noche. No va a tardar en nevar. Él estaba en una situación psíquica totalmente desequilibrada. Dijo: volvamos. Pusieron en marcha y volvió a la isla. El amanecer lo encontró en el mismo lugar, frente a los troncos semi-consumidos de la chimenea. Melania sentada en la misma posición, mirando los ojos enrojecidos por las lágrimas que había derramado el conde y que ella también derramaba viéndolo a él llorar. Nunca lo había visto llorar. Era una cosa tan extraña que ese hombre a quien ella tanto amaba y que era tan duro se mostrase de un momento para otro. Pasaron unas horas y volvió el administrador. Le dijo: ahora vamos a ver a Alexis Cortot. Señor, sería preferible que no fueras. Te da una orden. Prepara el carruaje. Iremos. Y así fue. Cuando fueron llegando a un lugar muy distante, desde el carruaje gritó: ¿vive alguien allí? Y apareció un ser deformado. Si usted viene a dejar una limosna, no pase, déjela ahí, yo lo recogeré, pero no pase. Dijo: soy el Marine de aquí, el dueño de estas tierras. El enano se inclinó y hizo una reverencia. Dijo: Señor, no podéis pasar aquí, porque allá adentro hay un leproso. Un leproso. Yo nunca vi un leproso. Y le dijo a los servidores: llévate. Pero Señor, un leproso, dad de temer, es una enfermedad terrible. Yo nunca vi lo que es un leproso, tengo que saberlo. Y él sentía debajo de los brazos el tremor que anunciaban los hombres que le cargaban. Y entonces, cuando fue a entrar en la covacha, estaba enfermo, entre trapos inmundos, y sintió el horror de una presencia muy desagradable. No tenía ojos, no tenía boca, no tenía nariz, no tenía orejas, porque la lepra comienza con los cartílagos, y la deformación era tal, el olor pútrido era imposible de soportar. Y el pobre enfermo le dice: bienvenido, Marine, bienvenido. Anoche los espíritus me anunciaron su visita. ¿Quién te anunció mi visita? Los espíritus. ¿Pero qué cosas dices, hombre? ¿Cómo los espíritus? Sí, Marine. Ellos me anunciaron su visita. Y él observó que el enano estaba escribiendo en una hoja de papel. No entiendo, hombre. ¿Cómo puedes decirme que los espíritus? Sí, señor. Ellos fueron los que me anunciaron que usted vendría a visitarme. Y yo le agradezco, porque no merezco tal honor. O quizá, bueno. Y dime una cosa. ¿Tú tienes conciencia del estado en que te encuentras? ¿O
Mi conciencia me ha hecho llegar a esta situación. ¿Cómo? ¿Tú no te quejas? ¿Tú no tienes un estado de rebeldía? No, por Dios. Bendito sea Dios que me dio la lepra, porque esto me ayuda a rescatar mis deudas del pasado. Porque, Barine, es necesario que usted sepa, yo soy la reencarnación de Iván el Terrible, el zar de toda Rusia, el que pasó a la historia de nuestra patria como el más criminal de todos. Yo mataba a mis esposas con las manos y mataba a mis esclavos con el látigo y traté de hacer todo el daño que pude para mantener el poder. Hasta la iglesia me temía. Por lo tanto, Dios fue generoso, porque la lepra que yo tenía en el alma ahora brota en mi cuerpo y mi alma se va librando de ella. Esta es la maravilla de la reencarnación. Momento, ¿de qué me estás hablando? Señor, mire, yo no sabía nada de esto. Un día, Carl es el enano, él escribe, y entonces en un periódico que vino envuelto un poco de alimento, él me leyó que decía que un señor, Allan Kardec, había publicado una serie de libros que hablaban del espíritu. Y yo quise saber de qué se trataba. Y Carl escribió, y el señor Allan Kardec le mandó un libro, y me mandó el libro de los espíritus, y yo lo escuché por boca de Carl, qué era lo que decía el libro de los espíritus, y me pareció tan interesante, y sobre todo me enseñó de la reencarnación. Y los espíritus que yo pasé a verlos y a convivir con ellos y ellos a hablarme, me dijeron quién había sido yo. Entonces, si yo fui un criminal, es lógico que pague aquí. No como me dijeron los pobres, que yo tendría que irme al infierno si era un criminal. Entonces ellos no me supieron explicar por qué estaba enfermo, cuál era la causa de mi mal, si Dios era justo porque yo estaba así. Solamente el espiritismo, a través de los libros del señor Allan Kardec, me enseñaron lo que realmente era la realidad para mi alma. Y yo sentí que me transformaba. Y yo sentí que aceptaba la vida como era. Por mi causa, mi esposa se ahorcó. Y veo su espíritu deambular de aquí para allá, sin paz, sin sosiego. Y oro por ella, sintiendo lo que sufre, porque no tiene paz. Dimitri lloraba, esta vez delante del enfermo, y le dijo: ¿qué es eso que tú practicas? Es espiritismo. Señor, es una ciencia de observación, una filosofía de vida y una expresión religiosa que nos acerca a Dios. Por lo tanto, yo le sugiero, interiorícese de eso, lea. ¿Y tú crees que me hará bien? Señor, más me atrevería a decirle, transformará su vida. Ya verá que todo cambiará. Por lo demás, es necesario que usted sepa, porque ahora, gracias a Carl, mantengo una correspondencia con los más importantes investigadores del mundo. Y aquí, en Rusia, en nuestra amada tierra, en San Petersburgo, existe el profesor que es a su vez el médico de Rusia, el profesor Alexander Aksakov, que hace experiencias de esa naturaleza. Escríbale y tal vez él le pueda responder. Cuando volvió a la edad, ya había tomado la resolución. Por primera vez había sonreído y le dijo: Melania, la muchacha casi se muere. Imagínense, amar en silencio tanto tiempo, esperando siempre una bronca por parte de él, y al decirle Melania con todo dulce. Y las mujeres, cuando les hablamos con todo dulce, se sienten encantadas. Entonces ella le dijo: sí, Barine, no,
No me llames Vladimir, llámame Dimitri. Mitya, que es el diminutivo de Dimitri, llámame Mitya. Señor, no sé si podré, sí, porque quiero decirte algo, Mitya. Melania, ¿qué es lo más importante de mi vida? Dos cosas quiero hacer. ¿Quieres casarte conmigo? Señor, tanto honor para mí. Sí. Nunca me había pensado en eso, pero ahora me di cuenta que te amo. Pero dejemos eso de lado, que lo vamos a solucionar. Mitya, quiero casarme contigo, quiero que vayamos a vivir a San Petersburgo. Escríbele primero al doctor Aksakov, porque yo quiero tener una entrevista con él. Y efectivamente, Melania le escribió, y el profesor Aksakov, que era ministro y consejero y asesor del zar de Rusia, Nicolás II, le dio una entrevista. Y allá se marcharon. Pero antes le dio orden al administrador que a su hijo lo mandase a Europa para ser operado. Le dejó dinero para ello. A Alexis, el hijo. A Sergei Petrov, que era paralítico y ciego, le pidió a un matrimonio de Bukitsky que tomaran cuenta de la casa de él, que mandaran a arreglar la casa. Le dio bastante dinero para que no le faltara nada al pobre ciego y paralítico. Y también hizo lo mismo con Alexis Korlov, para que alguien le asistiera junto con Karl, y se partió para San Petersburgo. Una vez que se encontró allá, fue a la entrevista con el profesor Aksakov y hablaron de los fenómenos paranormales, hablaron de la mediunidad, hablaron de los espíritus que se materializaban. Y dijo: ¿pero cómo? Dijo Dimitri, los espíritus se materializan. Ya había estado leyendo el libro de los espíritus, pero había cosas que no podía comprender. Y le dijo: sí, yo estoy haciendo experiencias con una notable medium, Madame Elizabeth Esperance. Sería interesante que usted asistiera a una de las reuniones. ¿Pero yo puedo? Claro que puede, con todo gusto, venga. Y le dijo a la esposa: tráigalo también, usted va a entrar. Pero él sí. Bueno, el día marcado, el conde Dimitri fue llevado a la sala. Había algunas personalidades del mundo de la investigación psíquica, y la medium se encontraba en una cabina ahí, separada del salón por una cortina de paño. Se hizo la oscuridad necesaria, se disminuyeron las luces de gas, y de ahí a poco se sintió que la medium estaba en trance profundo. La respiración era muy marcante y de pronto una luminosidad casi imperceptible fue adquiriendo debajo de la cortina mayor esplendor, y la cortina se abrió y apareció una nube. Era una nube para los ojos de todos, pero de ahí a poco la nube fue tomando una consistencia física, y una matrona, una señora bien puesta, elegante, muy bien vestida, se deslizaba casi a 50 centímetros del piso y fue directamente hacia Dimitri. Dimitri no lo podía creer. Era su madre. Su madre, que se había materializado, era la noble condesa que venía del más allá para dar una evidencia al hijo de que ella seguía viviendo, porque nunca se había resignado a la muerte de su madre. Entonces le dijo: Dimitri, durante muchos años sufrí constatando tu rebeldía. Una madre no puede ver el sufrimiento, y tu rebeldía no era más que el dolor por la impotencia de que no podías tener todos los movimientos que tú querías. Y yo le pedí a Dios que me permitiera acercarme a ti. Y yo sabía que tenías un pasado marcante en el sufrimiento para rescatar tus deudas del pasado.
pero ese sufrimiento se aumentaba con tu rebeldía. Y yo le pedí a Dios que me permitiera hacer algo por ti, porque yo sabía, hijo mío, que si tú persistías en ese estado iba a ser peor, porque te ibas a comprometer espiritualmente mucho más. Yo recuerdo, Dimitri, cuando tú brillabas en los salones, que no te importaba nada de la vida espiritual, concurrías a los sacrificios religiosos solamente porque era una obligación más de la nobleza. Pero, hijo mío, aquí en el mundo espiritual los únicos títulos que sirven son los de los méritos, los del amor, los del trabajo, los del sacrificio. No interesa si tenías sangre azul o no. Por eso, hijo mío, yo impulsé a Peter para que te amara. Yo impulsé a Peter para que te dijera de los otros enfermos, para que tú comprendieras la realidad de la vida, para que tú entendieras lo que es la reencarnación, la oportunidad que nos brinda la vida, que nos da Dios para rescatar nuestros errores del pasado. Porque si no existiera la reencarnación habría que crearla, hijo mío, porque solamente a través de la reencarnación es posible comprender la justicia divina, porque tú naciste en un hogar rico, noble, importante, tenías todo, y nuestros trabajadores, nuestros servidores eran miserables para ti. Fue necesario que aprendieras una dura lección. Dimitri lloraba. No se atrevía ni siquiera a mirar al espíritu materializado de su madre, porque ella era la propia voz de su conciencia, que le llamaba a la reflexión. Por eso, medita sobre las lecciones de la vida y estaré siempre a tu lado, como toda madre lo hace. Y la forma nebulosa se está desapareciendo y se perdió debajo de la. Esta narración hemos dejado al sabor de la inspiración para que nos sirva de base para poder exponer el tema sobre la reencarnación. Le fue inspirada a través de la psicografía por el espíritu León Tolstoy a la notable medium brasileña Ivone Pereira en un libro que se llama Resurrección y Vida. Cuando leímos esa página comprendimos que podría ser un buen ejemplo para que nosotros meditásemos sobre la reencarnación, porque es uno de los problemas más difíciles de aceptar así simplemente. La idea de la reencarnación exige una cultura específica, una preparación, de manera tal que, por ejemplo, los pueblos de Oriente son todos reencarnacionistas, pero con distorsiones muy marcantes. En el caso de la India, que comprenden, aceptan la reencarnación, pero consideran que un ser pecador, equivocado, que ha cometido quebrantamiento de la ley divina, puede estar reencarnado en una hormiga y por eso no se mata a ningún animal. Otras civilizaciones antiquísimas aceptaban la idea de la reencarnación, pero era necesario que llegase a nuestra cultura, la cultura occidental, un criterio más profundo de la idea de la reencarnación, porque si no, era muy difícil aceptarla. Si los pueblos de Oriente la aceptaban como forma religiosa, nosotros era necesario que aprendiésemos a través de la fenomenología de carácter paranormal, comprenderla, porque lo leíamos en los libros y no lo aceptábamos. Leemos, por ejemplo, en la Biblia, en Isaías, en el capítulo 26, versículo 19, donde dice Isaías: tus muertos vivirán y tus muertos resucitarán. ¿Resucitar? ¿Reencarnar? ¿Se trata de lo mismo o de qué se trata? Allan Kardec, el notable codificador del espiritismo, nos dice, por ejemplo, refiriéndose al judaísmo, que los saduceos eran una secta judaica que se formó hacia el año 248 a.C., llamada así en razón de Sadoc, su fundador. Los saduceos no creían ni en la inmortalidad del alma, ni en la resurrección,
ni en los buenos ni en los malos ángeles. Y más adelante, en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 4, nos dice con respecto a resurrección y reencarnación. La reencarnación formaba parte de los dogmas judaicos bajo el nombre resurrección. Solo los saduceos, que pensaban que todo concluía con la muerte, no creían en ella. Las ideas de los judíos en este punto, como muchos otros, no estaban claramente definidas, porque solo tenían nociones vagas e incompletas sobre el alma y sus lazos con el cuerpo. Si encontramos la idea de la resurrección en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento encontramos una expresión clara de la realidad de la reencarnación en la boca de Jesús. Cuando Él, lo leemos en Mateo 17:10, cuando Él, descendiendo del Tabor, dice a sus discípulos, le interrogan diciendo: ¿por qué dicen entonces los escribas que es menester que Elías venga primero? Y Jesús respondiendo les dice: en verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, e hicieron de él todo lo que quisieron. Así harán ellos también padecer al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan Bautista. Y aquí viene la pregunta: si Juan Bautista había nacido 400 años después de la muerte de Elías, ¿cómo habría de volver si no es por medio de la reencarnación? Está claro en el Evangelio de Jesús. Pero todavía tenemos otra referencia interesante con respecto a ese tópico. Cuando Nicodemos le va a entrevistar y le pregunta: ¿qué debo hacer para ver el reino de los cielos? Y Jesús le contesta, como se lee en Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús le respondió: en verdad te digo que aquel que no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y le dice Nicodemo: ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Por ventura podrá volver a entrar en el vientre de su madre? Y Jesús le respondió: es verdad, te digo que aquel que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que es nacido de carne es carne, y el que es nacido de Espíritu es Espíritu. El que no nazca de agua y de Espíritu no podrá ver el reino de Dios. Este es el concepto religioso que nos da el Evangelio. Pero hoy la ciencia nos dice que cuando el gameto femenino se une al gameto masculino, surge una célula cuya composición es 90% de agua y 10% de materia. Esa célula, cuando se desarrolla en un cuerpo ya de una persona adulta, que se convierte en 200 trillones de células constantemente renovadas, ha producido un fenómeno notable, y la composición orgánica del hombre es un 80% de agua y el resto de materia. El feto se desarrolla en agua. Ahora cabe preguntarnos: ¿mintió Jesús? No mintió. Porque hoy es la ciencia que viene y nos explica que la reencarnación es una realidad, porque se ha descubierto a través del proceso científico de que la inmortalidad del alma y las vidas sucesivas no es una utopía, no es una idea utópica de las civilizaciones pasadas o de las religiones antiguas. Es una realidad latente a través del conocimiento que nos brinda la ciencia. Porque si bien el espíritu inmortal estuvo siempre en manos de los religiosos, los verdaderos sacerdotes del espíritu inmortal en este momento no son los religiosos, y si son los científicos. En los Estados Unidos, el país donde todo se hace en base a estadísticas, donde la investigación de carácter paranormal alcanzó niveles extraordinarios, se sorprendió con la experiencia que realizaron psiquiatras de primera magnitud como Gina Servinara, Raymond Moody Jr.,
como Morris Netherton, que realizaron regresión de la memoria a través de la hipnosis, o sin ese método, como el método de Morris Netherton, que no es la hipnosis, se sorprendieron al descubrir que aquellos sujetos con los que estaban elaborando el proceso de la regresión saltaban a 6, 7 mil años atrás y daban pruebas sin duda alguna de una civilización de la cual ellos habían pertenecido, y que no las personas que eran sometidas al proceso de la regresión no tenían la menor idea de esa existencia. Hablaban un idioma como el egipcio arcaico, de que las grabaciones fue necesaria que fueran estudiadas por científicos egiptólogos que reafirmaron que esa era una lengua que existía en el Egipto y que no se usaba desde hacía por lo menos 4.000 a 4.500 años. La ciencia venía a decir, y los espíritus de los encarnados, a través de la regresión de la memoria, decían que habían vivido en tal parte, en esta forma, en aquel lugar, y se constató la realidad de todo eso. Porque la ciencia no acepta conceptos filosóficos ni acepta conceptos religiosos. Quiere la prueba, la evidencia, porque para eso es ciencia, para probar. Y esto es lo importante, por eso la ciencia espírita tiene la posibilidad de aceptar la reencarnación en uno de sus fundamentos, porque realmente solamente la reencarnación le puede dar la explicación a tantos problemas que existen aún hoy en la humanidad. Los niños prodigios, los niños que nacen con casos teratológicos, con limitaciones físicas, que lo primero que dicen, pero bueno, es la herencia. No es la herencia biológica, es la herencia espiritual. Y viene la transmutación de las ideas, y vemos las diferencias étnicas, las diferencias raciales, las diferencias socioeconómicas, y vemos una cantidad de diferencias que solamente la reencarnación puede explicarnos. Mozart, a los 5 años, ya daba conciertos. A los 9 años hizo su primer conferencia. El notable escritor español Lope de Vega, a los 12 años, había adquirido todo el conocimiento de las artes, incluida la retórica, y demostraba ser un espíritu lúcido. Los más grandes genios de la humanidad fueron desde niños prodigios, porque traían lo que Sócrates decía: vivir es recordar. Eran experiencias del pasado. Probablemente para aquellos que todavía no tienen un concepto profundo de lo que es la reencarnación, suene un poco como una fábula, como algo que ha perdido realmente el objetivo de la verdad. Pero la verdad es algo que está al alcance de todos. Solamente tenemos que darnos el trabajo, o tomarnos el trabajo de investigar. Antes creíamos lo que nos decían. Hoy sabemos porque no creemos, sino porque investigamos. Y el espiritismo vino a sacudir el polvo de las civilizaciones antiguas a la idea de la reencarnación. Y no es porque Allan Kardec, el notable filósofo francés que codificó el espiritismo, haya querido por capricho colocar la idea de la reencarnación. Porque él dice muy bien en obras póstumas: cuando los espíritus me hablaron de la idea de la reencarnación, lo rechacé, porque me pareció una cosa absurda. ¿Cómo pensar que yo tengo que pagar algo que hizo otro en otra vida y de lo que no me acuerdo? Que es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo es posible que yo esté pagando algo de lo que no me acuerdo? ¿Qué hizo otro? Sí, otro cuerpo, en esencia. Pero en realidad quien lo hizo es el espíritu, porque el que está equivocado es el espíritu. Si nosotros tenemos problemas gastrointestinales porque sufrimos la gula no es del cuerpo, la gula es del espíritu. Si nosotros tenemos mucha soberbia, es el espíritu que se manifiesta, pero que se ve en el reumatismo que nos obliga a bajar la cabeza. Son una serie de experiencias que nosotros tenemos que comprender como consecuencia de la dolencia que tenemos en el alma y que luego se manifiesta, como decía Corlov. La lepra que yo tuve en el alma cuando era criminal tenía que erradicarla a través del cuerpo. Nosotros somos enfermos de cáncer. Aquí, como nos ven, somos una persona que ya hace 7 años que sufrimos de cáncer. Ya tenemos 18 operaciones quirúrgicas
realizadas en nuestro cuerpo. Felizmente estamos bien cocidos, porque si no, seríamos como la fuente de las Cibeles. Cada vez que tomamos agua se nos iba a ir por todas partes. Pues bien, esto demuestra que nosotros tuvimos el cáncer antes en el alma. Y por eso nuestro cuerpo se manifiesta en esta forma. Pero felizmente, la misericordia de Dios que se manifiesta a través de la reencarnación no es la ley del talión la que dice ojo por ojo, diente por diente, sino es una manifestación de la justicia que por encima de todas es misericordiosa, y los males que ayer practicamos se borran con los bienes que hoy practiquemos. Cuando nosotros tomamos conciencia de la idea del cáncer, enseguida sentimos el shock que significaba morir con dolor, porque la gente no tiene miedo a la enfermedad en sí, tiene miedo al dolor, y todo el mundo dice, ¡ah, qué felicidad sería acostarme a dormir y no despertarme más, o tener un infarto! No tienen idea de lo que dicen, porque el dolor del infarto es tan importante como el peor de las crisis de cáncer, y se muere más gente de infarto que de gente de cáncer. Eso está comprobado. Lo que pasa es falta de preparación. La idea de la muerte es una cosa que todavía nos tortura, porque como parece que es una gran incógnita, de acuerdo a lo que nos enseñaron las religiones tradicionales, nosotros nos encontramos frente a la idea de la muerte donde se divide el bien y el mal. ¿Cuál es el que al aproximarse el momento de la muerte no busca a un religioso para que le firme el salvoconducto y lo mande al cielo? Claro, es posible que tenga un cielo teológico, nunca un cielo de conciencia, porque si no analicemos 60 años de vida, un hombre, o digamos 80, o vamos a decir 75 para no ser tan exagerados, 75 años de vida, gozó de todos los placeres del mundo, acumuló fortunas todo lo que pudo, dilapidó su vida, los placeres le convirtieron en un déspota a ver de otras cosas. Cuando llega al momento en que tiene que abandonar todo, hace testamento y dice, dejo tal cosa. Claro, dejamos lo que no podemos llevarnos. Entonces llama al religioso y le dice, quiero morir en paz. Apenas se le quedan fuerzas, ¿no? Y el religioso le dice, sí, hijo mío, arrepiéntete y vas a morir en paz. Entonces le da los sacramentos que corresponden y va para el cielo. Otro caso, 70 años, 75, 50, lo mismo va. La muerte no tiene diferencias. Cuando quiere venir a buscar a alguien, lo lleva a cualquier edad, hasta a los niños. Pues bien, vivió toda la vida en una sana conducta, en una sensación de paz interior. No tenía fe, pero no la necesitaba, porque él era bueno por propia naturaleza, solo que o tenía una fe que no era muy consistente. Viene un momento de perturbación, de desgracia, se le muere la esposa joven, le deja a los hijitos abandonados. Entonces él dice, ¿dónde está Dios? Se revela. Para la religión, él no puede entrar al reino de los cielos. Muere a consecuencia del infarto, entonces se va al infierno. El otro había recibido el cielo, pero insistimos, el cielo teológico, no el de la conciencia, porque si fuera así, qué fácil sería. El Dios que nos da las religiones, sobre todo las religiones tradicionales, es un Dios muy especial. Es un viejito, no sé por qué le pintan viejito, ¿no? Es un viejito de barbas blancas y que se le confunden quizás con la túnica. Está en un sitial muy especial. Los angelitos andan de aquí para allá rodeando, y frente a él, al lado izquierdo, una gran hornalla, y está el demonio con el tridente ahí esperando. Una fila enorme delante de Dios, y del otro lado los ángeles. Y van pasando, uno por uno. Dice, tú al cielo, tú al infierno, tú al cielo, tú al infierno. En esto viene una viejecita, de esas viejecitas que nos conmueven solamente de ver. La expresión del rostro era el sufrimiento marcado. Venía de la mano de un joven, 18, 20 años.
pálido, con los ojos encerrados, en el rostro las marcas de los vicios. Y Dios la mira y le dice, tú vas al cielo, porque has sufrido tanto, tú vas al cielo, pero tu hijo al infierno, tú vas al infierno. Y ella, desconcertada, lo mira y dice, Señor, perdónalo. Él era loco, o yo no lo supe guiar, no lo supe educar. Tú al cielo, pero tú al infierno. Señor, yo sufrí tanto, por favor, déjalo venir conmigo al cielo. No, él al infierno. Pero tú eres Dios. Yo soy madre y perdono, y tú eres Dios y no eres capaz de perdonar. ¿Qué Dios eres tú? ¿Cómo puede haber cielo para una madre mientras el hijo está en el infierno? Guárdate tu cielo. Agarró el hijo de la mano y se fue al infierno con él. ¿Qué Dios es ese? Nos preguntamos. ¿No es mejor el Dios que nos permite reedificar aquello que nosotros destruimos o construimos mal? La reencarnación es la oportunidad que nos brinda Dios justamente para rehacernos interiormente de los errores cometidos, porque se cometen errores por ignorancia, por invigilancia, por estupidez, por mil causas. Si yo rompo un cristal y viene el viento, yo digo me arrepiento, y el viento entrará, y la lluvia y el polvo, y destruirá todo. No es mucho mejor que yo diga, muy bien, rompí el cristal, solicito los medios para reparar ese daño que he hecho, y con mi esfuerzo compro un cristal, coloco el cristal y reparé la falta. Ante la justicia divina es exactamente lo mismo. Se puede llegar a restituir todo el equívoco que realizamos si nos proponemos en el bien anular al mal. Por eso la reencarnación no es una utopía. Por eso la reencarnación hoy en manos de los investigadores científicos, de aquellos que, preocupados por el psiquismo humano, han investigado en profundidad las realizaciones que el hombre puede llevar a cabo a través de la mente, han demostrado cabalmente que la reencarnación es un hecho, no es una cuestión de filosofía. Y en la medida en que nosotros vayamos avanzando en el conocimiento, en la medida en que nosotros aprendamos a entender los mecanismos de la naturaleza, que comprendamos que Dios no puede ser limitado con lo infinito que es a lo finito de nosotros, tal vez empezaremos a comprender que es necesario rectificar nuestra existencia, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Y el espiritismo, que de ninguna manera quiere convencer a nadie, viene a decirle al hombre, siendo como es, una doctrina de carácter comportamental, viene a decirle al hombre que hoy es la consecuencia del ayer. Si hoy sufres, modifica tus estructuras íntimas y mañana tendrás una situación mejor. Cuando nosotros sintamos que la injusticia divina que creemos nos afecta, detengámonos a meditar y pensemos por nuestras propias tendencias cuán equivocados hemos estado en la vida. Muchas gracias. sobre el tema que tratamos. Yo quería preguntarle, porque es un tema de la reencarnación que vengo leyendo y estudiando y intentando estudiar desde hace tiempo. Quería preguntarle, referente a la historia que nos ha contado de los rusos, que era muy subjetiva, ¿cómo podemos resolver nuestra paz con el pasado para enfrentar el destino que tenemos que acometer?
O sea, cuando se presentan dolores físicos o cuando se presentan dolores psicológicos y de alguna forma traban a la persona, al alma, lo traban para no poder continuar hacia adelante de una forma que te encuentras ahí, que no termina de encontrar por el No sé si mi pregunta entendí. Frente al desconocimiento del destino, que es algo que nos preocupa a todos, y no lo diríamos tantas veces de hacernos tirar las cartas o a ver a doña María que nos dice la buena lectura, frente al desconocimiento del destino está primordialmente el desconocimiento de la vida antes y después de la sepultura. Cuando nosotros ya cultivamos la idea de la inmortalidad del alma, de las posibilidades de ir y venir tantas veces como sea necesario para mejorarnos, las dificultades que no son más que exámenes y pruebas que tenemos que rendir como consecuencia de lo que hemos aprendido, se hacen menos difíciles porque las aceptamos como consecuencia lógica de nuestro pasado equivocado. No es una cuestión de fe, es una cuestión de sumisión a la voluntad divina y, por otro lado, a la propia imposición que nos hemos hecho para que nuestro espíritu mejore. Si en muchas de las circunstancias en que nos encontramos frente a la rebeldía, nosotros le preguntamos a las personas que se encuentran en ese trance, ¿resuelve algo rebelarse? No. Lo único que consigue es hacerse mala sangre y aumentar las dificultades. Por lo tanto, debemos tratar de disminuir los decibeles de nuestra rebeldía, los ritos, y volvernos sumisos. No quiere decir con ser sumisos como esclavizarnos, de ninguna manera, y sí tratar de ubicarnos psicológicamente frente a esa realidad. Por esto es que es necesario que nosotros tengamos un conocimiento más profundo de la vida espiritual, porque para los materialistas estamos viviendo una situación absurda, la del sufrimiento. Por lo tanto, como no creen nada antes y después de la muerte, entonces no se justifica el sufrimiento. Pero siendo como el estado de evolución en que se encuentra la Tierra y por ende los que la poblamos, todavía somos hijos del dolor y del sufrimiento y necesitamos cambiar nuestra posición mental frente al dolor y al sufrimiento, porque en ese caso es como si fuera un aguijón que nos oponemos a que nos sea clavado, pero nos vamos a golpear la cabeza contra él por la rebeldía. Por lo tanto, frente a esa situación que a veces es irreversible, debemos pedir a Dios que nos dé fuerza para poder superar la prueba. Y estamos seguros que superamos. Porque nadie de los que estudian en una universidad o en cualquier educandario puede pasar un examen sin haber estudiado. Exactamente pasa con la vida. La vida nos exige a veces situaciones que son provocadas por nuestro desvarío del pasado para enfrentarnos a ella con la realidad que ella nos presenta. Y no hay como eludir. Porque lo que hoy no aceptemos, más adelante nos esperará en condiciones peores. No pagamos cuando queremos, sino cuando tenemos condiciones. Si usted tiene una deuda con un banco, ¿cuántas veces quiere pagar y no puede? Entonces el banco le dice, muy bien, pues tendrá usted vencimiento, pero tendrá más intereses. Hay ya una dificultad en contra nuestra. Entonces, si en el momento en que la deuda se presenta ante nosotros en la forma de dolor, de sufrimiento físico, moral, ¿no?, entonces nosotros aceptamos el trance sin rebeldías y tratando de sacar de esa experiencia lo máximo para enriquecernos interiormente y crecer espiritualmente. Hablemos de triunfar. No sé si le respondí. Sí, en alguna medida sí. Me gustaría hacer otra pregunta, y es, siguiendo esto mismo, ¿cómo podríamos
si es posible recordar la vida pasada. ¿De qué le beneficiaría? Pues no lo sé exactamente. Perdón. Imagino que No sabe exactamente. supongo que si conociese mi vida pasada, para empezar, lo primero que me daría es la trascendencia de la vida. Me haría ver que evidentemente yo vengo del pasado y me proyecto hacia el futuro. Pero yo me pregunto en ese sentido, ¿cómo podemos, si se puede realmente recordar nuestra vida pasada? Bueno, como dijimos, los más importantes psiquiatras, incluso del mundo, ya no solamente de los Estados Unidos, hacen la regresión de la memoria, pero como terapia, para encontrar el origen de los traumas que no pertenecen a esta vida. Entonces ellos investigan en vidas pasadas justamente para encontrar ese origen y desgastar la emoción acumulada que fue lo que provocó el trauma psicológico. Superado el trance, la persona vuelve a la normalidad y ya no tiene más la dificultad que a través del psicoanálisis que creara Freud sirvió tanto de ayuda para las personas traumatizadas, solo que era lo referido a esta vida que imponía Freud y todo lo vinculaba al sexo. Hoy los psiquiatras descubrieron que las otras vidas eran una realidad. Ahora, muy bien, su pregunta yo la dividiría en dos. Primero, la certeza que usted quiere tener de que ya vivió y que seguirá viviendo. Me parece muy lógica, pero no necesita con eso solo buscar la regresión de la memoria. Usted analice sus tendencias, usted observe cuáles son las situaciones de su propia vida, porque nadie mejor que usted para conocerse interiormente. Y usted se preguntará, tal vez, ¿por qué hago esto? ¿O por qué quiero esto? ¿O por qué siento esto? Y usted se va a dar cuenta de que eso que hoy le marca de alguna manera positiva o negativa su vida, tiene una raíz que no es esta vida. Yo le cuento un caso, sin querer hacer lógicamente autobiografía. Yo tenía 6 años y había nacido en un lugar muy humilde y mi madre quedó viuda cuando yo tenía 7 meses, eran 4 hijos, y para que no nos faltara de comer fue a trabajar de cocinera, cosa que me siento rarísimo de decirlo, ¿no? Entonces, un día yo iba de la mano de ella por una de las avenidas de la ciudad de Buenos Aires y pasamos por una tapicería, una casa de muebles, y yo le dije, mamá, yo quiero unas sillas, estaban tapizadas en terciopelo, unas sillas tapizadas así, unas sillas así, y quiero unas cortinas así en mi casa. Y ella me dijo, no, nosotros no podemos tener eso porque somos pobres. Y me mostró, pero yo me quedé traumatizado con esa idea. Y después, un día, pasados los años, yo ya podía comprender más. Yo le pregunté a mi madre por qué era que yo había querido eso. Me dijo, eso era nuestra vida que tú traías. Porque yo nunca había visto cosa igual. Era una tendencia que yo tenía a las cosas de cierto refinamiento, que no estaban al alcance mío, ni siquiera dentro de la lógica. Entonces, hay una tendencia en todos nosotros, que es la que nos dice que ya hemos vivido. Y la noción de proyección de la vida la tenemos en el momento en que comprendemos que todo este proceso maravilloso que nace de una sola célula, ¿para qué habría de llevarse a cabo si fuera para una sola reencarnación? Es decir, la esencia es el espíritu, el cuerpo son vestimentas que vamos utilizando en la medida que necesitamos. Lo importante es que aprendamos primero a respetar el cuerpo, para no tener que después tener un cuerpo más inferior. Y sobre todo, mire, podemos creer o no creer en la reencarnación, podemos aceptar o no aceptar la idea de la trascendencia de la vida después de la muerte, pero hay una cosa que es inevitable: todos un día allá llegaremos, y los que vinieron ya siempre nos dicen que la vida en el mundo espiritual está en consonancia a la vida que vivimos en el vida.